cuando estás con hijos adolescentes y vienen problemas más gruesos, entonces no sabes qué hacer, te sientes ahogar Claro, y claro. necesitas ayuda. Y para mí la ayuda fue poderles encontrar a ustedes en el programa al oído. Yo decía al Señor, decía, Señor, pero es que Martita tiene un esposo, tiene un trabajo juntos, pero yo no tengo el esposo. Y entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Y entonces el Señor me dicta Isaías 54. Podcast En Familia con Marco y Marta Claudia Mosquera. Y estamos realmente felices. ¿Sabes por qué? Porque el día de hoy vamos a ver historias de vida que fueron transformadas y que al mismo tiempo nos inspiran. Y eso a mí me emociona, porque muchas veces yo sé, llegamos ahí, nos casamos después de toda la locura de los preparativos, nos casamos, la luna de miel, todo es tan hermoso, llega nuestro primer hijo. Ay, es un sueño hecho realidad. No todo es perfecto, pero estamos juntos. Nuestro segundo hijo y creemos que ay, estaremos juntos, caminaremos. Ese es el diseño, ese es nuestro proyecto. Pero ¿qué pasa cuando el sueño se rompe? Cuando se convierte en una pesadilla y un buen día abres los ojos y descubres, soy una mujer, jefa de hogar, con 2 hijos, adolescentes, y además no es que tengo cómo salir adelante económicamente, ¿qué voy a hacer? Y yo creo que eso es lo hermoso de madres que no se echan para atrás, madres valientes y emprendedoras, por amor a Dios y por amor a sus hijos. Y bueno, ese es lo que vamos a abordar hoy. Recuerden, son temas de actualidad que tienen que ver con el diario vivir y en circunstancias que muchos podemos identificarnos, y por eso tenemos una invitada especial, Amparito Almagro. La conocemos hace algún tiempo, gracias a Dios. Ella es educadora y es coordinadora de Educar Siglo XXI, que bueno, en un ratito ya nos explicará de qué se trata. Bienvenida, Amparito, ¿cómo estás? Y cuéntanos, como mujer jefa de hogar, el proceso de salir adelante con 2 hijos. Perdón la indiscreción, pero es por nuestros amigos y amigas. ¿Qué edad tenías tú y qué edad tenían ellos cuando te quedaste sola? Muchísimas gracias. Gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes, con una familia de Dios tan empoderada. Y el que yo esté aquí se debe a Él. Hace más o menos unos 20 años yo estaba atravesando como la edad de mi Señor, 33 años. Muy joven. Y así es. Y de pronto, como tú decías en el preámbulo, te despiertas y las cosas no funcionaron y te ves en una crisis nacional, un feriado bancario, las Wow. empresas quebrándose, las familias disfuncionándose, la familia yéndose fuera del país, y te ves allí como al filo de un precipicio con 2 pequeños que no entienden nada. Y te sientes desesperada porque tú miras sus ojos y les ves angustia, les ves ansiedad, y te ves a ti y también estás así. Estás como Wow. contaminando el ambiente. O sea que Entonces, ni el país te ayudaba. ni el país. Entonces, ese fue para mí un punto de quiebre para, en primera instancia, como ir con un reclamo a mi Señor y decirle por qué estoy así, no es Porque justo, sola. por qué sola y ahora cómo yo los voy a sacar a ellos. Entonces, ¿Y cuánto tiempo te sentiste así como víctima? ¿Cómo luchaste con eso? por algún tiempo, o sea, por algunos meses. Y en esas preguntas, yo sé que hoy sé por qué Dios es Dios y por qué existe el amor y la misericordia de Dios. Wow. Porque yo tuve muchos pensamientos suicidas y no solamente afectar a mi vida, sino llevármelos a mis hijos. Entonces yo le decía al Señor, o sea, si voy a estar así de feo y de triste, ¿por qué mejor no me llevas? Y en eso yo le sueño a mi Señor. Se presenta en mi sueño y me llama. La mitad de su rostro lo recuerdo tan claro y me llama. Entonces para mí eso fue una señal. Y cuando mis hijos se iban a la escuelita, yo me quedaba sola, pero no me gustaba estar sola. Yo siempre me gustaba poner la radio a alto volumen
y tenía una grabadora viejita que no sintonizaba bien y la golpeé. Y milagrosamente fue a dar en HCJB. Wow. HCJB. Entonces, ahí empiezo a escuchar muchas cosas, muchos programas de ese tiempo, hombres y mujeres valientes hablando de una fe, hablando de un Dios, hablando que sí, un año pasa, pero aquí estamos de nuevo y hablando con una voz empoderada. Y yo seguí escuchando la programación y habían también momentos de oración, pero uno de los programas que a mí me afectó positivamente era un programa al oído. Y hablaba ahí una mujer, siempre motivando a las mujeres, siempre dando temas de mujeres, temas de hijos, temas que si a lo mejor las mujeres están solas, yo decía, ya quisiera verle ella aquí conmigo. ¿No? Claro. Entonces, eso me despertó en mí una curiosidad por las cosas espirituales, acompañada del sueño. Empecé a asistir a la iglesia, siempre orando y siempre con la radio. O sea, Wow. yo estuve siempre con la radio. ¿Tú trabajabas estando casada o ya que te quedaste sola es que tú pensaste en alguna actividad de Em, trabajo? Trabajaba a medio tiempo cuando estaba todavía con la pareja. Y algo que cometemos las mujeres es empezar a depender económicamente solo de la pareja, porque ves, la pareja te dice que te va a dar todo. Ya. Pero luego ya que se terminó la relación, yo recordé que siempre trabajé desde que era muy muchachita. Así que cuando hubo este quiebre financiero, yo estuve trabajando en una editorial y empecé a leer y a investigar y llegó a mí un libro que hablaba de las inteligencias múltiples y hablaba de la inteligencia espiritual. Y todo se conectaba, todo estaba ya planificado por el Padre. Y fue creciendo. Sí. ¿Y cómo lograste tu propio emprendimiento? A través de la voz de Dios, cuando se iban todos del país y yo quería irme también, y una mujer me decía, una viejita, ¿por qué Oh. se quiere ir si en el Ecuador podemos hasta reciclar la basura y hacer dinero? Entonces, y en eso que yo estaba también, para yo vender los libros, yo me autoeducaba, leía mucho y empecé a mirar cosas que sí, que se hacían del reciclaje. Y en ese tiempo mis hijos estaban en escuelita y yo quería que sepan bien las tablas, buena letra, pero estaba fallando eso. Así que empecé a mirar lo que sugieren estos pensadores, Jean Piaget, María Montessori. Ajá, O ajá. sea, dije, de verdad que aquí es la letra con sangre entra, no puede ser. No podemos estar viviendo en la época de la piedra, estamos en el siglo XXI. O sea, que qué hermoso al ver las deficiencias de los niños que tienen todos, porque no es que no sepan, están aprendiendo. En ese proceso, en lugar de imponer, decidiste autoeducarte y transformarte en una mamá maestra que les ayude a crecer y de alguna manera eso te ayudó para también ahora lo que haces, Así que es. eres educadora. Ajá. ¿En qué momento, Amparito, tus hijos estaban en qué edades? Estaban como en 9 y en 13 años. ¿Cómo pasaste la adolescencia de tus hijos siendo jefa de hogar? Fue fuerte. Ahí sí empezaron a pasar la factura de lo que no hacemos cuando son pequeños. Wow. Porque aprendí con ustedes y contigo en especial, que en ese tiempo no te conocía, que debemos ministrar a nuestros hijos desde el vientre. Y también con la autoeducación como técnica de educación que hoy soy, cómo hay que trabajar en la primera infancia con los niños. Y yo no lo había hecho, o sea, a profundidad. Entonces, pasó factura ya en la adolescencia y tuve que autoeducarme más. Ahí sí tuve que buscar con más hambre y sed la palabra de Dios. Estar más pendiente de todo lo que el Señor me hablara, y es en donde entiendo que el Espíritu Santo, cuando tú tienes hambre y sed, yo les dije a mis hijos en mi corazón, yo quiero ser la mejor mamá que ellos hayan tenido. Wow. O sea, fue una decisión independientemente de las circunstancias. Quiero ser la mejor mamá Así para es. mis hijos. Dije, mis hijos quizá no puedan tener la ropa de marca, los zapatos de marca o ponerles en las escuelas de categoría, pero ellos van a tener una mamá que cuando De ellos, marca. de marca, que cuando ellos regresen a casa encuentren una comida hecha por mamá y no era tan buena cocinera. Aprendiste. Entonces yo le dije eso al Señor y el Señor me dijo, ok, ¿quieres eso? Pues vas a dejar que bajar la intensidad del trabajo fuera y vas a trabajar desde tu casa
A través de la autoeducación vas a empezar a hacer fotos y te voy a dar trabajos por aquí esporádicos. Y era increíble, es milagroso. Esto es de Wow. la vida real, esto me ocurrió a mí. O sea, cuando hay una disposición en nuestro corazón de ser lo que Dios quiere que sea, me dio hijos, quiere que sea madre, voy a ser la mejor mamá para mis hijos, Dios abre las puertas, Marco. Sí, y ¿tuviste apoyo de familia o de amigos en todo este proceso, sobre todo al inicio, ya de estar sola? Cuando yo ya decido caminar con mis hijos y me separo y luego del sueño y todo, yo empiezo a asistir a cuánto seminario, charla hay en la iglesia que yo me estaba congregando y no me soltaba de la radio. Y escuchaba el programa al oído, que casualmente resulta que quien conducía era Éramos Marta Claudia nosotros. Claro. Yo y era esto no lo Marquito. sabía, o sea, lo increíble es que Entonces, yo no lo sabía. cuando yo escuchaba, yo dejaba de estar tan ocupada y me sentaba con el cuaderno, notas, Wow. notas. Yo recuerdo que un día te llamé y te dije, no entiendo esto, yo soy una jefa de hogar, pero yo necesito que usted me diga. Y fuiste una mujer tan confrontante con amor y firmeza que me recordaste al profeta Natán. Wow, ¿qué dije? Yo ya había empezado en los cursos que hacía a leer de las historias de estos grandes hombres, ¿no? Y cómo David estaba en algo y viene el profeta Natán y le confronta. Y yo decía, ella es como el profeta Natán. Me Wow. está confrontando, pero con amor. Me está animando a seguir, porque cuando estás con hijos adolescentes y vienen problemas más gruesos, entonces no sabes qué hacer, te sientes ahogar Claro, y claro. necesitas ayuda. Y para mí la ayuda fue poderles encontrar a ustedes en el programa al oído. Yo decía al Señor, decía, Señor, pero es que Martita tiene un esposo, tiene un trabajo juntos, pero yo no tengo el esposo. Y entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Y entonces el Señor me dicta Isaías 54. ¡Qué hermoso! ¿Qué dice en Isaías 54? Tienes ese esposo maravilloso. Sí. Es mi cabeza. Y una parte que me marcó, para ser una mamá de marca, me marcó, tus hijos serán enseñados por mí. Y se multiplicará Promesa. la paz de tus hijos. Dije, Isaías ya, 54:13. así es. Entonces dije, ya. Y yo decía entre mí, yo sea, tengo que conocerla a ella. Tengo que conocer al profeta Natán ecuatoriano. O sea que dentro del proceso, Dios se reveló ya no solo como el esposo de Amparo, sino el padre de tus hijos. ¿Tuviste referentes varoniles para tus hijos? ¿Tuviste familiares que te ayudaran en ese proceso también con tus hijos? ¿Cómo fue el proceso? Porque también quiero llegar a cuando nuestros hijos tienen crisis, ¿cómo enfrentarlo? Así es. A partir de esta autocapacitación y la guianza del Espíritu Santo, decidí acudir en busca de estas familias, unas familias modelos, por ejemplo, ustedes. Empecé a estudiar en el Instituto Cristo para las Naciones, conocí más familias y allí solíamos hacer encuentros, salidas, y yo traía a mis hijos. ¿Por qué mis hijos venían? Porque veían una mamá transformada, ya no una mamá impositiva, vamos a la iglesia y punto, no. Ellos empezaron a ver a mamá transformada, a mamá con Dios en el corazón, y empezaron a ir a donde mamá iba. Yo recuerdo que vino un tiempo Josh McDowell acá al Ecuador y nos habló, nos previno de lo que hoy está pasando. Wow. Entonces yo recuerdo que dije, quiero hacer una pregunta, yo soy mamá, padre y madre. Entonces recuerdo que él dijo, eres mamá y el padre de tus Soy. hijos, el padre de tus hijos es Jehová. Entonces fui entendiendo lo que significa el Abba Padre, el papito O lindo. sea, lo recibiste primero tú y luego lo Sí, pudiste dar a tus hijos. sí. Y en toda esta alegría, en toda esta carrera que pareciera que estamos construyendo una torre, ¿cuál fue el reto más fuerte que tuviste como madre? Uno de los retos más difíciles fue un quiebre en una situación depresiva de uno de mis hijos. Siempre su temperamento de él, un temperamento flemático melancólico, que ya fui entendiendo mientras me iba autoeducando, no dan signos de que están depresivos de este tipo de temperamentos, el más estudioso, el más tranquilo.
y sin embargo en un problema sentimental cayó en una depresión severa. Severa fue una prueba fuerte para mí porque ya estaba yo muy, muy empoderada, muy enamorada del Señor, haciendo incluso obra misionera con el Señor y uno de mis hijos en una de esas depresiones fuertes quiso atentar contra su propia vida y fue para mí algo súper fuerte. Pero ya en ese tiempo yo estaba en el instituto, sentir ese apoyo de todo el Instituto Cristo para las Naciones, sentir ese apoyo de la gente que Dios había puesto en mi camino. Recuerdo que teníamos también grupos de oración en la casa de nuestra líder de la iglesia en ese entonces y todos los viernes nosotros orábamos por nuestros hijos, orábamos, Wow, profetizábamos sobre nuestros hijos y la sensibilidad del Espíritu Santo me llevó a casa temprano. Me llevó qué a casa hermoso. temprano para yo encontrarme con un evento fuerte que marcó mi vida. Pero no solamente marcó mi vida, fue una marca para bien tanto en mi vida como en la vida de mi hijo que atravesó esa situación. Entonces, el Señor utilizó toda esa situación para que Él se revele como el Abba Padre en el corazón Wow. de mi O hijo. sea, que una Y tragedia se sí, convirtió bendición. en una bendición. Ujú. Y Amparito, tú has sido muy activa, tu carácter así de andar tocando puertas y todo, pero yo sé que aún en tu emprendimiento y también como en tu rol de mamá, ¿cómo es que no te rendiste? Porque Mm, han surgido situaciones como esta. difíciles como esta o en tu emprendimiento que de pronto no salían bien las cosas, pero ¿cómo fue que no te rendiste? O sea, porque es complicado, a veces uno se encierra, se puede encerrar a sí Ujú. mismo y decir, híjole, pues ya no puedo, pero ¿cómo fue que tú no te rendiste y saliste adelante? Porque en el camino fui aprendiendo que Dios no es una religión, Mm, que Dios es amor y el amor de Dios que uno puede tener en el corazón se trata de una comunión continua, que yo no estoy llamada a orar solo cuando tengo problemas o cuando uno de mis hijos están en problemas. Yo tengo que ser una constante de oración. Tengo que ser una madre, una mujer empoderada en la oración, en la intercesión. Ahora, no solamente cuando yo venzo un obstáculo, me quedo conmigo, me quedo engordando con esa bendición. El llamado del Espíritu Santo a mi vida fue comparte lo que te doy, porque lo que de gracia te di, de gracia debes darlo. Entonces, empezando por el ministerio del hogar, enseñando a mis hijos cómo el Padre, nuestro Jehová Jireh, nuestro Abba Padre, nos da de comer, nos da el emprendimiento para trabajar desde casa, para tener un emprendimiento familiar y en la educación, cómo Dios ha ido sanando, cómo Dios ha ido restaurando y cómo Dios nos ha enseñado a conquistar. Ahora, los amiguitos de mis hijos tenían carencias, que vengan a trabajar en Educar Siglo XXI, a hacer ujú. juguetes, vamos, y reciben su paga, igual que si fuera un O sea que adulto. de alguna manera, en lugar de convertirte en una autovíctima, que lo fuiste un tiempo, Entiendo. pero en lugar de esa autocompasión, te levantaste y te volviste sensible a que los demás niños se sienten como mis hijos, Así es. las demás mujeres se sienten como yo, y decidiste ser un detonante de cambio. Así es. Cuando te toca el Espíritu Santo, tú dejas atrás el viejo yo. Yo era una persona muy novelera. Me encantaba ver muchas novelas y me empoderaba de cosas. Literalmente O sea, novelera. Tara novelas, me dijo alguien, ¿no? Entonces empiezo yo a cambiar todo eso, el Espíritu Santo en mí obrando, empiezo a ver la historia de Ruth, la historia de Esther, una mujer con propósito, Débora, Sara. Ujú. Digo, ¿y estas mujeres por qué no hicieron unas telenovelas para engancharme, no? Y yo quiero eso, yo quiero lo que ellas tienen, ¿sí? O sea, yo quiero la fe de Abraham. Mm. Yo necesito ver a mis hijos siendo Josué del siglo XXI. Yo necesito a mi hija ver siendo esa Ruth, esa madre de naciones. O sea que no solamente la mejor mamá que Dios te ha convertido no solo era cocinarles rico, educarles, autoeducarte para poder educarlos bien, sino además, encima de todo, te convertiste en la intercesora de tus hijos. Así es. Mm. Tal es así que yo, perdón que regrese con esto, ¿qué pasó con tu hijo? No, Ya pues, que sale adelante, porque yo me quedé impactada. Llegas, gracias a Dios, a tiempo. Dios salva su vida.
¿Cuál fue? Recibe a Jesucristo. Bueno, y en la actualidad, ¿qué pasó? No, pues el Señor amado es todopoderoso. Esa promesa de Isaías 54, tranquila, yo estoy al control, mis hijos, tus hijos serán educados por mí. Cuando él empieza a salir de la depresión, el Señor le pone en una escena en donde hay mucha gente que ha sido desahuciada y que tiene contados los días. Y ellos empiezan a ser como los papás de mis hijos, porque eran gente grande, y le Wow. empiezan a mentorear allí mismo en En el el hospital, hospital. le empiezan a dar palabra y me decían, tranquila, mamita, usted vaya a hacer, nosotros lo cuidamos aquí, usted tranquila. Entonces, o sea, Dios, o Wow. sea, por eso eres el Abba Padre de mis hijos. O sea que una tragedia la transformó en la restauración profunda de tu hijo. Así es, cuando él sale de allí, ya le tocaba universidad, me sorprende, dice, mamá, he decidido ser educador. Digo, Wow. what? O sea, tú estudiaste una carrera técnica. Dice, sí, pero he decidido ser educador. Me gusta investigar y la carrera técnica también va a ser como un emprendimiento, otra profesión, pero me encanta investigar y me encanta enseñar, pero no a los chiquitos le dejo a usted. Yo soy con los adolescentes en adelante. Entonces yo dije, ok, te apoyo. Y entró a la universidad por sus propios méritos, estudiando, le gusta mucho estudiar y se convirtió en un educador. Ahora mi hijo es un docente, trabaja con jóvenes, lidiando con problemas que están ahorita, con todo lo de las redes sociales, con todo lo que puede pasar en Y, ¿Qué edad este tiene siglo. ahora? Hoy tiene 26 años, ¿Soltero? soltero. Mm. y ahora más bien se convirtió en darles ilusión de vida. Hoy es ese profeta Natán, Mm. amoroso, tierno. He visto como los jóvenes, tiene una química para los jóvenes. Un tiempo trabajé yo con jóvenes en un voluntariado, digo, pero me pasaste, o sea, superaste a la maestra, porque tiene una química, una capacidad de llevarles a la reflexión y también ¿Cómo lo llevaron a él? Así es. Y cuando tú como madre marcas la vida de tus hijos con la palabra, adquieres el respeto y la admiración de tus hijos, como dice el Proverbio 31 de la mujer virtuosa. Es increíble como yo me he sentido la gratitud de mis hijos cuando vienen y me dicen, mamá, hay este problema en el trabajo, oremos por este problema. Wow. Yo digo, Padre, gracias, esto es tuyo. Esto es Claro. tuyo y tiene que seguir fluyendo. O sea, lo que yo quiero transmitir es, tu estado civil no te define en el llamado que tiene el Padre para ti, porque tú naciste con un Y propósito. nos dices que has hecho voluntariado. Así O sea, es. a la par de educar a tus hijos y a la par del emprendimiento, ¿cómo haces para servir a otros? El Espíritu Santo te va revelando y te pone circunstancias, te pone personas. Yo soy una persona que sentí la presencia del Espíritu Santo y la siento cuando Él me dice, habla, toca puertas. Y cuando fuimos con una hermana a una capacitación a Panamá, hubo una mujer que me dijo, mira, el Espíritu Santo me revela que tú tienes el don del relacionamiento con autoridades. Cuando tú quieras ir a una autoridad, ora, habla y di lo que necesitas. Pues ya sí, primero empecé contigo, te abordé en la calle y te dije, Ajá. mira, yo necesito hablar contigo. Claro, y fuiste Y sí. fui y así fue. Gracias a esa gracia de mi Padre, del Dios, del Abba Dios. Padre, me ha permitido estar con personas en autoridad, con 3 presidentes de la Ujú. República, intercediendo por trabajo para jóvenes, por el trabajo para emprendedoras, por artesanas, entrelazando relaciones, llamado del Espíritu Santo, avisado por el Espíritu Santo, pero es la consecuencia de una vida en oración, de una vida que se consagra, de ser agradecida con el Padre, porque yo vivía en O sea, oscuridad, Es decir, de gracia de gracia, recibiste y de de gracia gracia. O sea has dado. que de alguna manera, Amparito, aprendiste, y eso lo retomo, tu estado civil no define tu llamado, No ni tu define. propósito de vida. ¿Cómo lidias ahora que tus hijos son adultos? Y que ahora, a ver, ¿cuál es tu proyecto ahora que no están tus hijos? Quisiste ser una mamá de marca. Ahora que ya están grandes, ya se casó tu hija, ya eres abuela. Ahora, ¿qué viene? Quiero ser la mejor abuela de este siglo y de mis generaciones. La pasión por los niños, la pasión de recordar una infancia mía
carente de muchas cosas, pero sobre todo de lo espiritual. Cuando hago procesos de sanidad del niño interior, veo el niño interior de mis padres y aprendo a perdonar a mis padres. Amo a mis padres, aunque están ya en la presencia del Señor. Ujú. Valoro que ellos lucharon como unos emprendedores por darme el ejemplo de la fe. En su Ujú. escaso conocimiento, ellos alzaban las manos al cielo y decían: Señor, bendice estas cosechas, bendice nuestro emprendimiento. Yo aprendí la fe de ellos, sin embargo, no me quedé allí. Los retos, los problemas, el divorcio, todo por la gracia del Espíritu Santo, porque yo sé que nací con un propósito, me llevaron a ahondar más, a no quedarme Mm. allí, a escudriñar la palabra, a comer la palabra, a beber la palabra, y no solamente a estarlo mirando en la Biblia, sino que entenderla acá, Vivirlo. que baje acá y luego a llevarlo por obra. Ya, Y ahora, perdón, como educadora, este proyecto, por decirlo así, de educar siglo XXI, ¿quién te lo reveló? cómo ¿Y nació. cómo nació? Y me imagino que también ha servido para entrenar a otras Así es. Mi mujeres. primera profesión es soy contadora y Mm. después que estuve trabajando en un editorial que quebró también, el Señor me lleva a la autoeducación y soy seleccionada para trabajar como técnica de educación en una fundación. Entonces ellos me capacitan y empezamos a crear aulas psicopedagógicas en los páramos, en lugares en donde no hay, Ujú. hay mucha escasez Hay y mucha carencia. eso me lleva a mí a darme cuenta que en este país y en Latinoamérica hace mucha falta invertir en la educación y en la primera infancia. Ya. Entonces, todo lo que yo leía en los libros y yo le pedía al Padre que me guíe, y decía: el Señor Jesús fue carpintero, voy a ser una carpintera de juguetes para niños. Mm. Y, o sea, Wow. como una historia, o sea, como el Señor me va sanando a mí desde chiquita, lamparito pequeña, con miedo, porque yo sí era muy buena estudiante, pero aprendía las cosas de miedo. Pero ahora sí, yo no quiero que los niños sientan miedo, yo quiero que los niños gocen, disfruten de los Y de ahí nacen aprendizajes. los De ahí juguetes nacen los juguetes, didácticos. nacen todo este programa de hacer juguetes didácticos. Ahora sí que no solo para niños, ahora el Señor me tiene a mí, Para que soy abuelita, abuelitos. las abuelitas están perdiendo la memoria, hay muchos problemas de Alzheimer, entonces vamos con las abuelitas a recordar su niño interno, Mm. vamos O con sea, abuelitas a no ser abuelitas quejosas, que no, vamos abuelitas a la onda a jugar con sus nietos, con sus niños, Ya. o a sea que vamos a recuperar. tener que hacer un capítulo donde nos hables de cómo atender a los abuelitos. Claro que sí. Si ya estás, yo me quedé en la parte de niños, adolescentes, capacitando y apoyando a madres jefas de hogar. Pero ahora que eres, y es hermoso, porque el ser abuela te llevó a las necesidades de las abuelas y no, vamos adelante. O sea que no te basta solo la generación de tus hijos. Así es, o sea, tenemos una responsabilidad que el Señor nos dio a nosotros. Y es algo que es que Él es mi jefe. Él Mm. es mi jefe, es el capitán de este barco. Y educar siglo XXI nace de una necesidad no solamente económica, sino también espiritual, Mm. emocional, mental. Porque tú cómo puedes exigirle a un niño saber cosas intelectuales si tú no le das amor. Tú Ujú. vas a Claro. crecer y ver crecer a niños intelectualoides, ¿sí? A seres que no tienen espiritualidad. Entonces, Bien. Y un ni juguete te corazón. permite interactuar, jugar, aprender. Entonces, yo Y, digo, Wow. es, y estos juguetes, digamos que, ¿qué han opinado las autoridades de educación al respecto? Si lo conocen, ¿qué han opinado? ¿Lo han visto quizás los resultados? claro que sí, ha sido maravilloso para mí, ha sido un milagro del Señor que me hizo quedar en mi Ecuador querido, que me hizo quedar Ujú. emprender acá y hacer la realidad lo que me dijo aquella mujer. Yo empecé cogiendo maderas de los aserraderos del rechazo para hacer mis ideas. Lo presenté a algunas guarderías y les gustó. Y luego de eso presenté las ideas a las autoridades de aquí, del MIES, del municipio, ahora que estamos con la prefectura, de igual manera participando. Entonces, ¿qué hizo Daniel con Nabucodonosor? O sea, Ujú. todo está en la palabra y nosotros tenemos que empoderarnos de esos héroes que Dios puso cerca de las autoridades, porque muchas autoridades pueden Claro. tener buenas intenciones, pero al No tienen desconocer la manos. parte
la parte espiritual, al desconocer muchas cosas, ellos las intenciones se les pueden espumar por otros lados, pero cuando hay un Daniel empoderado de la palabra, con testimonio, tú no tienes miedo y vas y dices. Y Dios le da las estrategias. Amparito, yo creo que Wow. nos ha motivado tu historia. Yo, a pesar que te conozco hace tiempo, no sabía tu historia, Detalles. no sabía los detalles, solo en los momentos que caminamos juntas, y me parece espectacular que hoy podamos entender que somos mujeres valientes, madres emprendedoras, madres donde Dios educa a nuestros hijos. Por lo tanto, ¿qué les dirías a mujeres que están pasando quizás por circunstancias parecidas? ¿Qué consejo así les darías? Queridas mujeres, Dios, nuestro Padre, nos trajo con un propósito. Vamos a romper ese aislamiento. Vamos a buscar conectarnos con personas que están caminando, que están volando a cumplir los propósitos para los cuales Dios nos trajo. Existen mujeres, existen instituciones, existen programas como Al Oído, existen hogares como el suyo que para mí han sido un modelo, que mis hijos lo han visto como un modelo y que nos han permitido soñar, romper con el aislamiento, romper con el autocompadecerse uno mismo y saber que tienes un propósito. Busca tu propósito, escríbelo en tablas, llama, pide ayuda, porque estoy completamente segura que lo que me pasó a mí te puede pasar a ti para influir en tus generaciones y Qué ser hermoso. esa madre, esa mujer valiente, empoderada y productiva que necesita nuestro país y el mundo. Eso sí, acompañado de la bendición de Dios a través de una constante comunión, relación que te vuelve una mujer amorosa y feliz. Gracias, Amparito. Muchas gracias, Amparito. Y recuerden, amigos, que pues este podcast ustedes lo pueden ver en nuestras plataformas, Spotify, en YouTube, en Facebook, también en nuestra página web de HCJB y en la aplicación que tienes en tu dispositivo. Lo puedes descargar, compartir. Quizás conoces personas que han vivido o están viviendo situaciones difíciles. Bueno, viene como anillo al dedo, ¿verdad? Tú dices, y les puedes compartir. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Y madres valientes, madres emprendedoras, eso es lo que somos como mujeres en Cristo, como mujeres latinas. Así es que levántate, que Dios está educando a tus hijos. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.